Muy buenas noches, bienvenidos una semana más a este programa Pedro Beltrán Informa. Como saben, la pasada semana les hablamos de la Asociación Europea de Abogados, una asociación que tiene su sede precisamente aquí en este lugar, desde donde les hablamos hoy a ustedes y todas las semanas. Y hoy hemos querido dedicar nuestro programa a continuar ahondando en esta actividad, la que ejerce la Asociación Europea de Abogados, y sin ir más lejos, en un congreso muy importante sobre el futuro de la abogacía que tendrá lugar en Niza muy pronto. Comenzamos, ya lo hacemos con Pedro Beltrán, presidente de la Asociación Europea de Abogados. ¿Qué tal, Pedro? Muy bien, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por venir a nuestra casa. Bueno, pues si la semana pasada hablábamos de la Asociación Europea de Abogados, que aquí tenemos de nuevo presidiendo el programa este cartel que vemos a continuación, a mí me gustaría, Pedro, que antes de meternos directamente con ese congreso del que vamos a hablar hoy, nos dieras una pincelada para quienes no vieron el programa de la semana pasada sobre qué es la Asociación Europea de Abogados. Es una red de abogados a nivel mundial que nace en Europa, pero se ha ido extendiendo a la práctica totalidad de los países del mundo, y lo que pretende es una mayor integración y colaboración entre los despachos, el intercambio de asuntos y, en definitiva, la captación de trabajo y dar un mejor servicio a los clientes cuando tienen asuntos fuera de su país. Aquí tenemos el logo en distintos idiomas, está en español, aquí tenemos en francés, sigue siendo AEA, lo tenemos en italiano, en portugués, en rumano, que sigue siendo un idioma latino, en inglés, en alemán, que ya se parece bastante poco, en ruso, que se parece menos, en árabe, que no se parece nada, y en hebreo, que tampoco se parece nada de nada. Pero, en fin, eso dice a la Asociación Europea de Abogados en árabe, aunque no lo parezca. Y esto lo dice en hebreo, que tampoco lo parezca. Bueno, de hecho, aquí dice AEA y abajo Asociación Europea de Abogados, pero, en fin, un poco difícil de leer. ¿Cuántos despachos integran la asociación en la actualidad? En estos momentos tenemos cerca de 700 despachos. 700 despachos repartidos, entiendo, por todo el mundo. Sí, por todo el mundo. Sí, donde más despachos hay en España. En España hay 57 despachos. Muy bien, pues dicho esto, Pedro, hablemos de ese congreso que va a tener lugar en Niza. ¿Cuándo exactamente? El mes que viene, a finales del mes de mayo, un fin de semana, el jueves y el viernes dedicados al trabajo, y el sábado y domingo por excursiones a los alrededores de Niza, por Mónaco, que está a solo 30 kilómetros de Niza. Y efectivamente, a finales del mes de mayo tenemos nuestro próximo congreso. ¿Y qué se va a abordar en este congreso exactamente? El tema del congreso es el futuro de la abogacía. Siempre intentamos hacer congresos que sean muy prácticos. Sí. Autorizamos, o más que autorizamos, damos la posibilidad a cada despacho de hablar al principio, de hacer una presentación de sus servicios. En ¿A todos los participantes? Sí, a todos los participantes, sí. Eso lleva bastante tiempo, eso ya ocupa 3 o 4 horas, vamos. Claro. Y luego hacemos las ponencias. Ocupa 3 o 4 horas porque lo de 1 minuto, muchos pues tienden a no estar 1 minuto. Y hay algunos, más que uno, que a los que hay que cortarles y decir, bueno, en fin, para allá, porque es que si no vamos a estar contigo hasta por la tarde. Y luego hay una serie de ponencias en abogados de distintos continentes sobre la situación de la abogacía en cada lugar. Estamos hablando pues de cómo está la abogacía en Estados Unidos, tenemos una ponencia de Estados Unidos, tenemos 2 ponencias de América Latina, concretamente con Argentina y con Chile, y después tenemos también un abogado de México, y pasando a Europa pues tenemos varios despachos de Europa que darán ponencias, porque la presencia fundamental, el 50% de los despachos sigue estando en Europa, y además está más cerca de Niza también. Tenemos una presencia africana importante con 10 despachos, darán conferencias un despacho de Angola, un despacho de Sudáfrica, y en estos días se ha inscrito un despacho hasta de Liberia, que es un país muy pequeñito de África. Vienen también de Mauricio, que son estas islas paradisíacas. Bueno, las Seychelles son más paradisíacas, también vienen de las Seychelles, por cierto. Sí. Y bien, en total 10 países de África, incluyendo Egipto y Marruecos. Y después, por supuesto, Asia. Tenemos una ponencia sobre la situación de la abogacía en China, otra sobre la situación de la abogacía en la India y otra en Japón, que son los 3 países fundamentales de Asia, con lo cual ves un poco la perspectiva, y podemos hablar después del Congreso sobre esa perspectiva, pero en general la situación de la abogacía a nivel mundial, no español, es muy mala. ¿Distan mucho las situaciones de la abogacía dependiendo del continente, del país en que se encuentren? Sí. Dicho de otro modo, Pedro, ¿hay lugares en los que la realidad o la situación de la abogacía es mejor
que en otros en este Sí, momento? es una buena pregunta. No sé contestarte con precisión y sabré más después del Congreso, seguro. Pero lo que sí que está claro es que en el mundo occidental, y me refiero a Europa, a Estados Unidos y a América Latina, la situación es muy similar. No sé bien cuál es la situación en China, donde los despachos de abogados no han estado precisamente muy promocionados, y ni tampoco en la India, lo sabré más después del Congreso, pero la situación de Estados Unidos se parece a España. En general, Estados Unidos va siempre por delante de Europa en tendencias y nosotros les seguimos con un poquito de retraso, cada vez con menos retraso. ¿Y qué es lo que pasa? Que los grandes despachos se han comido a los pequeños y les han expulsado del mercado. Si ya no nos vamos tan lejos como Estados Unidos o Nueva York y nos vamos simplemente a un sitio tan cercano como es Alicante, que es donde vivimos, pues lo podemos observar también con bastante claridad. Muchos despachos han tenido que cerrar, mucha gente se ha quedado sola trabajando, incluso se ha tenido que trasladar a su casa, con poco trabajo. ¿Cuál es el problema? Que cada vez hay menos trabajo. ¿Por qué hay menos trabajo? No sé si exactamente hay menos trabajo, si está bien dicho así, o el trabajo se lo llevan unos pocos. Y cuando hablamos unos pocos no hablamos tampoco de grandes eminencias jurídicas. Para ser un buen abogado está muy bien haber estudiado, tener un excelente expediente y conocer muy bien la materia, por supuesto, eso es estupendo, pero yo creo que eso cada vez es menos importante, porque hace falta también tener unas ciertas dotes sociales, unas ciertas dotes de marketing, y eso pues a muchos les falta. ¿Quién se come el trabajo? Pues redes como Legalitas. Legalitas ofrece unos precios mucho más baratos. No es cierto que digas, ¿no?, 80 euros y todo cubierto, porque no es así, porque luego la gente tiene que pagar los juicios, pero también a precios mucho más reducidos. Y en cualquier caso, sea o no a precios más reducidos, que lo es, por supuesto, pero tiene una cartera de clientes inmensa. Estamos hablando de que Legalitas tiene nada menos que 10 millones de clientes. 10 millones de clientes porque no es que haya 10 millones de personas que paguen la cuota, no. De pago de cuota podemos hablar de unos 400.000, que ya son muchos, pero como luego incluyen a colectivos grandes, empleados de banco, de compañías de seguros, en fin, una serie de colectivos, incluso ahora, por ejemplo, incluido todos los clientes de Bankia, no he dicho bien clientes, no empleados, sino los clientes, y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que eso pues come mucho terreno. Luego están los despachos muy grandes que han reducido también mucho los precios y han entrado en competencia incluso para los divorcios, por ejemplo. Y luego tenemos los despachos de Internet que tiran los precios por el suelo y dicen, bueno, te vendo el divorcio a 200 euros. Y claro, pues lo hacen unos precios son los que resulta muy difícil competir. Y al igual que pasa en otras actividades, pues hoy me comentaba el despacho un cliente que abrió una tienda de toners, de impresoras y demás, pues dices que no puedo competir con Amazon. Y he tenido que cerrar porque es que directamente no puedo competir. Pues aquí pasa un poco en la abogacía también lo mismo, porque bueno, pues tú necesitas un local, necesitas una... Hombre, no es una profesión que tampoco tenga tantos gastos, pero un mínimo de gastos sí. Claro. Y bien, un médico se tiene que comprar a lo mejor más material o demás. Y luego otro problema es que abogados hay muchísimos, el número es excesivo y no puede haber trabajo para tantos. Y al final, pues, ¿qué se quedan? Pues algunos despachos medianos, de una mayor calidad, por así decirlo. Los despachos grandes y los que son pequeños o se alían o se meten en alguna organización o se mueven como locos o van abocados al desastre que se llama cerrar directamente. Claro, es decir, claro. En el Congreso del año pasado tuvimos una ponencia que se llamaba La muerte de un despacho de abogados, que suena muy, muy triste, muy mortuoria. Sí, la verdad es que pero sí. Es que es así, porque es que hay muchos despachos que están cerrando por extinción, porque no tienen trabajo, y claro, también es muy desesperante estar sin ningún tipo de trabajo, no te entra ningún asunto, y tampoco le des perspectivas de cambiar, o lo que te entra es muy malo y no te pagan, porque claro, hace falta también tener clientes y cobrarlos. Están apareciendo nuevas figuras en las que también pueden ocuparse los abogados, como por ejemplo la mediación. Sí, podría ser una vía de... Pero eso está, bueno, pues sí, vale. O todavía no está lo suficientemente implantada como no para... creo mucho en eso, realmente, no creo mucho en eso. Eso me parece que es una figura exclusivamente para, bien, tratar de resolver algunos problemas, pero
hacer una carrera como mediador, y lo que más bien creo es que eso le quita todavía más trabajo a los abogados en buena parte. Claro. El abogado, desgraciadamente, no está bien decirlo, pero es así, lo que vive es del conflicto. Vamos a ver, si una persona cumple todas las leyes, es muy bueno y conduce muy bien y nunca ha tenido un accidente, además es un amantísimo esposo de familia y ni se divorcia ni se pelea con su mujer, pues claro, ¿qué es lo que le ocurre a la mayor parte de la gente? Lo que le ocurre es algún accidente de tráfico que tenga consecuencias judiciales y algún divorcio, ¿no? Porque bien, por los divorcios pues pasa el 50% de la población. Claro. Pero claro, si empiezas a eliminar ya eso y simplificas, ahora por ejemplo los divorcios se pueden hacer, que esto mucha gente no lo sabe, y estoy haciendo aquí publicidad contra los abogados, que se puede hacer el divorcio en el notario directamente, no necesitas pasar por un abogado, claro, cuando estás de mutuo acuerdo. Pues bueno, vas quitando trabajo en estas cosas, y por eso digo que vive del conflicto, porque tiene que haber un conflicto, tiene que haber un problema. Si todos cumplieran, por ejemplo, si todo el mundo pagara sus deudas, pues los abogados tendrían mucho menos trabajo. De todas formas, Pedro, siempre de esa forma siempre vais a garantizar vuestra supervivencia, porque conflictos desafortunadamente siempre va a haber, de una naturaleza o de otra, o de todas a la vez. Sí, correcto, pero hay demasiados abogados en proporción al número de conflictos que hay. ¿Siguen saliendo muchos abogados de las universidades todos los años, Pedro? Siguen saliendo abogados, aunque menos, no es una carrera tan popular como era hace unos años, ni mucho menos. ¿Hubo un boom de la abogacía? Hubo un boom de los estudios de Derecho. Yo no creo que haya habido un boom de la abogacía, que son cosas diferentes. Un boom de estudiar Derecho y un anti-boom cuando se han dado cuenta que después de estudiar Derecho acaban de camareros y que eso no tiene tantas salidas. Eso es el problema, que hay un exceso completo de oferta, sobre todo si hay tantos abogados y resulta que los asuntos se los lleva en un, no sé exactamente qué porcentaje, pero digamos un 25% legalitas, y se los lleva en otro 25% los despachos grandes y otro 20% los despachos de precios ridículos de Internet, sí. Pues claro, pues ¿qué queda para repartir? Poco queda para repartir después, y simplemente no da para todos. Claro. Ha habido un cierto, bueno, lo de la palabra boom no es muy correcta, pero una explosión con el tema de los gastos de constitución de hipoteca. Sí. Pero esto ha acabado al final en un completo desastre para los abogados y para los clientes. ¿Por qué? Porque poco a poco han ido reduciendo cada vez más. Vamos a ver, primero los gastos de constitución de hipoteca incluían el impuesto, que es lo básico, 1.500 euros más o menos de media, en fin. Ya eliminaron el impuesto, ¿sabes? Que hubo esa polémica tan grande en el Supremo, de primero que sí, luego que no, a los 15 días variaron de opinión sobre la sentencia anterior, después pasamos, y ahora la última moda, desde hace unos cuantos meses ya, es que se pagan la mitad de los gastos notariales, que es el segundo concepto. De media, para que lo entiendan los telespectadores, esas reclamaciones hoy están condenando a pagar 300 o 400 euros. Sí. ¿Qué ocurre? Que la inmensa mayoría de los abogados lo tienen esto pactado a porcentaje, incluso los grandes, estos que se venden como Arriaga, etcétera, y todos estos que se venden en plataformas, lo tienen pactado a porcentaje, el 15, el 20%, algunos el 10%. Bueno, si tienes 400 euros, pues el 10% son 40 euros lo que le toca al abogado. Si es el 20 son 80. De esos 80 además tienes que pagar al procurador, porque el procurador es obligatorio y lo tienes incluido en el 20. El procurador como mínimo se lleva 30 euros. Sí, sí. ¿Qué te queda de honorarios? 40, 50 euros. Dices 40, 50 euros, te dirás, ¿pero cómo es posible? Pues es posible por pura aplicación de la ciencia matemática. Porque esos asuntos que parecía, guau, esto, mucha gente se apuntó ahí, se han presentado cantidad de demandas, al final se ha quedado en situaciones, como digo, ridículas, por cambios jurisprudenciales que me parecen absolutamente intolerables, porque no se puede crear esta inseguridad jurídica que hay en España con estas cosas. Pues cambiar de criterio, ahora sí, ahora no, ahora esto, que eso no puede ser, pero al final la mayoría de la gente se está llevando eso entre 300 y 400 euros. Si son hipotecas más altas, pues pueden ser 500, pero no mucho más. Sí. ¿Y hacia dónde va la abogacía en este momento, hacia el desastre. Pedro? ¿Hacia el desastre? Yo creo que la abogacía va simplemente hacia el desastre y la casi desaparición. Si no es con agrupación de abogados en despachos más grandes, que colaboren unos con otros, en integración en redes internacionales, en fomentar una gran calidad con una cierta especialización en una materia, y que tengas un buen despacho de abogados con especialistas en distintas materias pero integrados, pero el abogado que está solo en su despacho con 2 abogados más
y sin secretaria o con una secretaria, no, eso va hacia la desaparición, eso no se va a poder, esas estructuras simplemente no se van a poder mantener. Y de eso vamos a hablar en el Congreso de Niza de la EA. Vamos a hablar de cuál es el futuro de la abogacía, es el tema del Congreso. Y cuál es el futuro de la abogacía, que esto es muy interesante, visto desde distintas perspectivas. Pues hasta el abogado que viene de Myanmar, la antigua Birmania, nos va a ofrecer la perspectiva desde ese lugar, pues una perspectiva china, una perspectiva en Estados Unidos. Eso es interesante porque siempre es bueno comparar. Pero respondiendo a tu pregunta, sí, creo que la abogacía se encamina hacia... Porque además es que, si lo piensas, tampoco es una profesión tan extraordinariamente útil. Una profesión que vive solo del conflicto, no sé, me parece mucho más útil ser arquitecto o médico, lo digo yo que soy abogado, pero si estás viviendo exclusivamente del conflicto, pues... Y luego el problema de la competencia. Igual que Amazon se ha comido un montón de comercios, pues las grandes redes y los grandes despachos se comen a los despachos pequeños. Es que el grande se come al pequeño y te expulsa del mercado. Hay otras, digamos, funciones que puede cumplir el abogado, además de no estar en un juzgado permanentemente o viviendo del conflicto. Me refiero a labores de asesoramiento. Esos son muy pocos, sí. Eso y además precisamente va a ser una gran despacho. Si se trata de negociar en un acuerdo con Coca-Cola para la implantación de Coca-Cola en Myanmar, por ejemplo, sí, pues esto va a ser un gran despacho. Porque ese es otro problema también. Las grandes empresas no quieren trabajar con despachos pequeños. Ajá. Las grandes empresas quieren trabajar con alguien que sea pues parecido a ellas y se van a un despacho grande. ¿Quieres decir que solo el cliente mediano va a despachos medianos y que solo el cliente muy pequeño va a esas plataformas más económicas de Internet? Así, lo veo clarísimo. ¿Es el así? Cliente mediano, como tú dices, puede ir a un despacho mediano. Ajá. Y luego... Bueno, aquí estamos en una capital de provincia, de una provincia que tiene bastante población, es la cuarta de España en población, más de 2 millones de habitantes y muy internacional. Pero no me quiero ni imaginar, o sí que me lo imagino porque lo sé, porque lo he hablado con ellos, pues lo que pasa con un despacho en Teruel, en Ciudad Real, claro, o en Badajoz, por poner 3 sitios, vamos, en lo que llama la España interior. Y no te digo nada ya un despacho de la España interior de pueblo, vamos, es decir, no de la capital de la provincia, pero es que en cualquier caso yo hablo con compañeros, y no voy a citar ciudades concretas, esto lo he dicho en general, y están muy desesperados los compañeros de la IA. Además, aparte de esa desesperación, lo que le lleva a la gente es a recluirse más, se encierran más, o sea, en lugar de abrirse, me va muy mal, pues ahora reduzco esto, ahora reduzco lo otro. Dices, chico, pero si es que si te pones a reducir al final sí que te vas a quedar solo del todo, porque empiezas a reducir, hay que apostar al contrario, por decir, moverse y hacer cosas. Pero claro, si aquí estamos ya bastante mal, y mira que tenemos inversión extranjera, alemanes, ingleses comprando, sí, siempre ha habido mucho movimiento de extranjeros, que eso evidentemente da mucho juego, pues si aquí estamos mal, eso en otros sitios de España, vamos, claro, ¿cómo están? No sé. Porque si vivimos del conflicto, y realmente vivimos del conflicto, pues está claro que en Teruel o en Soria va a haber menos conflictos que en Alicante. Y también en Alicante va a haber menos que en Madrid y en Barcelona. Y sobre todo los conflictos que haya también van a ser de un nivel económico menor, claramente. Pero lo que tú dices de funciones de asesoramiento, eso no está para un despacho medio de Alicante. Esa función de asesoramiento pues va a ser asesorar a una gran empresa. Claro, entiendo que lo consideras así, y si vas a asesorar a una gran empresa se van en un despacho grande, pues tipo Garrigues, tipo Cuatro Casas, eso es lo que van a hacer. También hay abogados que terminan, digamos, siendo empresarios de cualquier otra área, bueno, montando su propia empresa. Eso le puede, pero eso en definitiva también significa... hay empresarios que acaban siendo políticos, sí, abogados que acaban siendo políticos, perdón. Bueno, yo creo que la abogacía y la política... y ministros. La abogacía y la política sí que tienen mucha relación, desde siempre históricamente, y creo que entre las distintas profesiones que hay, la que más afinidad puede tener con la política es la abogacía. ¿Por qué? Porque la abogacía es la expresión oral. No es tan importante para un arquitecto el saber hablar bien, y la política se basa en saber hablar bien y convencer, y la función del abogado también es saber hablar bien y convencer, es convencer a un tribunal, y por eso en muchos sitios y en España ha habido varios presidentes que han sido abogados. Es lo más frecuente, la profesión más frecuente sin duda es la de abogado. Y es que lo veo mucho más a un abogado de político que a un químico, por ejemplo, porque es que sí que no tiene nada que ver, y la abogacía sí, entre otras cosas, cuando tú estudias,
Pues estudias Derecho Constitucional, estudias Derecho Europeo, en fin, estudias cosas que te van a servir para la otra profesión de político. Y en lo que me dices de los empresarios, de abogados que pasan a empresarios, pues también te diría que hay abogados que pasan a camareros. Es decir, es lo mismo, son simplemente gente que lo deja porque no les va. Mira, yo hablaba ayer con una abogada de un país bastante conocido, que tampoco me parece bien mencionar cuál es, y me dijo, no, mira, lo he dejado y me he montado una tienda de ropa. Es decir, dice, pero ¿por qué lo has dejado? Si lo dejas es porque te va bien. Porque te va mal. Porque te va mal o porque no te gusta o porque no lo toleras más. Porque si no, no lo dejas. Lógicamente, si estás contento y te va bien, no lo dejas. A no ser que es que te hayan hecho una súper oferta en otra actividad, pero no te lo dejas para ser empresario, como dices, para montar tu negocio, a no ser eso, que no estés contento con lo que estás haciendo, vamos. Pedro, identificados los problemas, veo que los tenéis, imagino que en este congreso pondréis los que son comunes a cada territorio a través de o en boca de sus representantes. Están identificados los problemas, las soluciones, has apuntado alguna de ellas, como formar parte de organizaciones de este tipo, como la Asociación Europea de Abogados, que pueda, digamos, capacitaros para que juntos podáis luchar contra despachos más grandes, pero ¿hay algo más que los abogados puedan hacer para sobrevivir en este momento, que como dices es complicado? Trabajar mucho, trabajar bien, dar un buen servicio a los clientes, eso no puede tener un mal desarrollo, y hacer un poco de marketing, Facebook, en las redes sociales, que al fin y al cabo es un marketing barato o gratuito. Claro. Hacer publicaciones en Facebook jurídicas es algo gratuito. Posicionarse bien en Internet también es fundamental, pero es que la mayoría de los abogados desprecian completamente esos medios. Y yo no paro de decirles muchas veces en la asociación, pero si tenéis grupos aquí para publicar, tenemos un grupo en español y otro grupo en inglés. Claro. Podéis aquí publicar, pues si no cuesta nada, me refiero, si tienes un artículo hecho para tu web o bueno, pues ha habido un cambio de legislación en tu país, porque entonces tienes visibilidad, y hoy la visibilidad es fundamental. No te puedes quedar quieto en tu despacho esperando decir, bueno, ya me llamarán por teléfono, ya me encargarán algo, no, porque es que entonces te encaminas hacia el desastre que significa la desaparición. Claro. Es verdad que esta profesión tiene menos gastos que otras y en un momento dado puede decir, bueno, pues mira, dejo hasta el local, porque claro, el local también vale dinero, hay que alquilarlo, hay que pagarlo, pues dejo el local, aunque no hace falta que sea una planta baja como en otras actividades, lógicamente es más barato, y me voy a mi casa, pero es que claro, eso yo creo que tampoco es un medio de vida adecuado. Y luego en la interrelación, sí, la única fórmula es luchar, trabajar bien y eso, hacer un poco de marketing, porque no está el mundo para no hacer nada de marketing, es lo que digo yo, moverse, porque el que no se mueve no sale en la foto, el que no se mueve pues se hunde, pues esto, venir a congresos, tener relación con otros compañeros que también te puedan enviar asuntos de otras localidades de España o de fuera de España, puede ser nuestra red, puede ser cualquier otra red, pero posicionarse, integrarse y hacer que puedas captar más trabajo, que es de lo que se trata. Porque al fin y al cabo, si el abogado no tiene trabajo, no va a ningún sitio. Claro. Puede ser una eminencia y puede haber sacado todos sobresalientes y matrículas de honor en su carrera y ser una persona preparadísima y especialísima, pero si después no tiene trabajo, ¿de qué te sirve? Claro, claro. Como dice alguno, hace falta tener trabajo y que luego te lo paguen, es verdad. Pero es que, como digo yo también, para que te lo paguen hace falta tener el trabajo primero, porque si no tienes el trabajo seguro que no te lo pagan, eso está claro. Evidentemente así es. Bueno, Pedro, pues muchísimas gracias, gracias de verdad, por habernos recibido una semana más, que vaya muy bien ese congreso. Muy amable. Y hablaremos cuando se produzca un poco de cuáles han sido las conclusiones, ¿de acuerdo? Gracias a ti por venir a la asociación. Gracias. Nos vamos, la próxima semana volvemos con más Pedro Beltrán Informa. Hasta entonces.